Bien, vamos a continuar con la segunda parte de esta revisión de bioestadística. ¿Qué es lo que vamos a revisar en esta segunda parte? Chi cuadrado, la prueba de chi cuadrado, la prueba de correlación y regresión, pruebas de concordancia y diseño de muestreo. La prueba de chi cuadrado, como ya les había comentado, es una estadística no paramétrica. La prueba del chi cuadrado la podemos utilizar cuando tenemos una sola variable o cuando tenemos dos variables. Cuando tenemos una sola variable, la prueba que vamos a utilizar, en este caso, es una prueba de bondad de ajuste. Entonces, este dato es importante para poder diferenciar qué tipo de chi cuadrado vamos a utilizar. Cuando tenemos dos variables o una variable. Si es una variable, la única que podemos utilizar en ese caso es la prueba de bondad de ajuste. Y si tenemos dos variables, podemos utilizar la prueba de homogeneidad que les había manifestado o la prueba de independencia. ¿En qué consiste la prueba de bondad de ajuste? La vamos a utilizar cuando lo que queremos hacer es comparar la distribución de nuestros datos con cierto tipo de distribución. Si nuestros datos, entre comillas, se ajustan a una distribución determinada, vamos a decir de que estos datos tienen o no la distribución que nosotros estamos investigando. La prueba de homogeneidad la vamos a utilizar cuando lo que queremos decidir es si dos o más muestras provienen de una misma población. Supongamos que en este salón, que son 100 participantes, lo vamos a dividir en dos grupos, ¿ok? Y voy a determinar la proporción de mujeres en este grupo y la proporción de mujeres en este otro grupo. Entonces, si estos dos grupos son de una misma población, la proporción de mujeres en este grupo debe ser igual a la proporción de mujeres en este grupo. Entonces, cuando quiero determinar eso, si dos muestras proceden de una misma población, que son todos los participantes, lo que voy a utilizar en ese caso es la prueba de homogeneidad. Sirve para determinar si dos muestras proceden o no de una misma población. La otra prueba que podemos utilizar es la prueba de independencia. ¿Cuándo vamos a utilizar la prueba de independencia? Si lo que queremos es determinar si hay o no hay asociación, o si hay o no hay relación entre dos variables que estamos investigando. Okay, entonces es bastante sencillo poder diferenciar los diferentes tipos de prueba de chi cuadrado, ¿no? Parece complicado, pero en realidad no es tan complicado. ¿Cómo se estima la prueba del chi cuadrado? ¿Cómo se calcula? Vamos a poner un ejemplo. Hemos preguntado a un grupo de 20 hombres y 20 mujeres si fumaban o no. ¿Crees que hay diferencia significativa entre ambos sexos? Y estos son los 20 hombres, las 20 mujeres clasificadas si fuman o no fuman. Entonces, observamos que aquí en cada una de las cada una de las columnas, tenemos un total. Y en las filas también tenemos un total. A esos totales se le conoce con el nombre de totales marginales y son fundamental para poder calcular el chi cuadrado. Estos totales marginales en las frecuencias observadas, es decir, las frecuencias que hemos obtenido al preguntarle a los 20 varones y las 20 mujeres, estos totales marginales lo vamos a utilizar para poder obtener las frecuencias esperadas. Colocamos los mismos valores que hemos obtenido en la tabla anterior. ¿Cómo calculamos las celdas A, B, C y D? La celda A va a ser igual al producto de los dos totales marginales, el total marginal de la fila por el total marginal de la columna,
dividido entre el total de sujetos, es decir, 20 por 12 entre 40. Eso me da un valor de 6. De la misma forma, voy a estimar las otras celdas. Por ejemplo, la celda D sería 20 por 28 entre 40. 20 por 28 entre 40. Y eso es igual a 14. Entonces, con los totales marginales de las frecuencias observadas, voy a calcular las frecuencias esperadas. Una vez que he obtenido las frecuencias observadas y esperadas, el chi cuadrado no es otra cosa que la sumatoria de las frecuencias observadas menos las frecuencias esperadas elevado al cuadrado sobre las frecuencias esperadas. ¿Cuál es el requisito para poder utilizar el chi cuadrado? Los valores esperados en cualquiera de las celdas debe de ser mayor o igual a 5. ¿No? En las celdas que hemos visto A, B, C y D, los valores tienen que ser mayor o igual a 5. ¿Qué pasa si es menor? Si es menor, debemos utilizar un ajuste a la prueba. Y ese ajuste, esa corrección, la hacemos utilizando la prueba de Fisher-Exact o la prueba de corrección de Yates. Cualquiera de los dos. La más utilizada es la prueba de Fisher-Exact. Entonces recuerden que chi cuadrado, Fisher-Exact y prueba de correlación de Yates tienen relación. Fisher-Exact y la prueba de correlación de Yates son alternativa al chi cuadrado cuando en una de las celdas es menor de 5. Correlación y regresión. Supongamos que tenemos dos variables cuantitativas continuas, como por ejemplo la altura o la talla y el peso. Tenemos un grupo de sujetos, ¿no?, con los valores de la altura y los valores del peso. Son dos variables cuantitativas continuas y vamos a tener varias opciones. La primera opción es tratar de determinar si hay o no hay una relación entre el peso y la talla. Si lo que queremos es determinar si hay o no hay relación entre peso y talla, lo que voy a hacer es un análisis de correlación. Pero si lo que quiero hacer es predecir una variable en función de la otra, lo que necesito hacer es un análisis de regresión. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un análisis de correlación y un análisis de regresión? En el análisis de correlación lo que buscamos es si hay o no hay relación entre dos variables, mientras que en el análisis de regresión lo que buscamos es predecir una variable en función de la otra. Aquí tenemos las alturas y los pesos de los 30 individuos en un diagrama de dispersión. Entonces, en este diagrama de dispersión, ¿qué es lo que observamos? Observamos que los puntos tienen una cierta distribución. Lo que tenemos que definir cuando hacemos un análisis de correlación es, primero, decidir si hay o no hay relación entre las variables. Y segundo, hay que definir qué tipo de relación es. Son las dos preguntas que tenemos que responder. Entonces, bueno, aquí lamentablemente no se ve muy bien, pero aparentemente parece que hay una relación entre el peso y la talla. ¿Qué es lo que utilizamos para hacer el análisis de correlación? Lo que vamos a utilizar es el coeficiente de correlación de Pearson. El coeficiente de correlación de Pearson se denota con la letra R. Nos indica si los puntos de una tendencia tienden o no a disponerse de manera alineada.
El coeficiente de relación de Pearson es útil para determinar si hay una relación lineal entre dos variables, pero no sirve para determinar si hay otro tipo de relación. O en este caso, el tipo de relación que puede haber entre dos variables no solamente puede ser lineal, puede ser cuadrática, puede ser logarítmica, etc. Solo sirve para determinar si hay o no hay correlación lineal. ¿Cuáles son las propiedades del coeficiente de correlación de Pearson? Primero, es un coeficiente que es adimensional, no tiene unidades. Los valores que toma este coeficiente va entre -1 y +1, obviamente pasando por 0. Decimos que si el valor es 0, no hay correlación entre las variables o son variables incorreladas. Si el valor es +1, hay una correlación directa perfecta. Si es -1, hay una correlación perfecta inversa. En este caso, el coeficiente de correlación de Pearson, cuanto más cerca a 1 o cuanto más cerca a -1, mejor es el grado de relación lineal. El coeficiente de correlación de Pearson lo único que nos va a decir es si hay o no hay correlación y cuál es esa fuerza de correlación, ¿no? Puede ir desde -1 hasta +1. Ejemplo de correlaciones positivas: un R de 0.1, un R de 0.4, de 0.8 y una relación casi perfecta, ¿no? 0.99. ¿Por qué es una correlación positiva? Porque cuando se incrementa una variable, la otra también se incrementa. En este otro caso tenemos correlaciones negativas, ¿no? Hay una correlación negativa de -0.5, -0.7, -0.95 y -0.99. Una correlación inversa porque cuando una se incrementa, la otra disminuye. Pero para poder utilizar el coeficiente de correlación de Pearson se necesitan ciertos requisitos. Ya les había comentado: muestra aleatoria, variable, muestra independiente, la selección de las unidades tiene que ser de manera aleatoria y además la variable tiene que ser cuantitativa y con distribución normal. Pero ¿qué pasa si tengo dos variables que cumplen con estos tres criterios, pero la distribución no es normal? Si la distribución no es normal, la alternativa al coeficiente de correlación de Pearson es el coeficiente de correlación de Spearman. El coeficiente de correlación de Spearman también lo podemos utilizar cuando tenemos una variable cuantitativa y la otra es una variable cualitativa pero ordinal, o cuando tenemos dos variables cualitativas ordinales. Entonces la de Spearman es mucho más permisible, ¿no? Podemos utilizar para variables cuantitativas pero con distribución asimétrica, o variables cualitativas pero ordinales. Y también podemos utilizar como una tercera alternativa el Tau de Kendall, ¿no? Es otra prueba que también se utiliza para determinar si hay o no hay correlación. De estas dos, la más utilizada de lejos es el Rho de Spearman, ¿no? Como alternativa a la prueba de correlación de Pearson. La interpretación y los valores son similares al coeficiente de correlación de Pearson, ¿no? Van desde -1 hasta +1 y su interpretación es similar. El análisis de regresión. Como les decía, lo que se busca en el análisis de regresión es predecir una variable en función de la otra. En este análisis, la variable dependiente se va a representar con la variable i,
la variable independiente con la letra X. La variable dependiente también le llaman predicha, explicada, endógena o variable respuesta. Y la variable independiente, predictora, explicativa o exógena. Como le decía, lo que se trata de buscar es una función en la cual se pueda predecir el valor de y en función de x más un cierto tipo de error. En el análisis de regresión simple van a intervenir solo dos variables. La variable y, que es la dependiente, la variable x, que es la independiente. En el análisis de regresión múltiple participa una sola variable dependiente, que es y múltiples variables independientes. Dos o más variables independientes. Y lo que se busca, como le decía, es tratar de estimar y en función de x, ¿no? Esta es la fórmula general del análisis de regresión simple. Y sombrero o y calculado es igual a más b por x, donde y es el valor estimado y sombrero es el valor estimado de y para los distintos valores de x, a es la intersección o el valor estimado de y cuando x es igual a 0, y b es la pendiente de la línea o el cambio promedio de y para cada cambio en la unidad de x. Vamos a verlo mejor en este gráfico. Tenemos una línea de regresión y la variable dependiente, x, la variable independiente. ¿Qué cosa es a? A es la intersección o el valor estimado de y, ¿no? Este es y, este es el valor estimado de y cuando x es igual a 0, cuando el valor de x es igual a 0. Es la intersección de la línea de regresión con el eje y. ¿Qué cosa es b? Es la pendiente de la línea o el cambio promedio de y para cada cambio en una unidad de x, ¿no? Esto vendría a ser b, ¿no? La pendiente de la línea. Algunos ejemplos de regresión. En este caso tenemos un solo valor de a, ¿no? Corresponde a un valor de a igual a 10, pero el valor de b es diferente, la pendiente es diferente. Todos se intersectan en el mismo lugar, en el mismo punto, pero como la pendiente es diferente, las líneas son diferentes. Y en este otro ejemplo vemos lo contrario. Corresponde a un valor diferente de a, 5, 10 y 20, pero el valor de b es un valor fijo, ¿no? Tiene la misma pendiente. Estas tres líneas son líneas paralelas. Líneas posibles de regresión. Relación lineal positiva, igual que la correlación. Cuando se incrementa el valor de x, se incrementa el valor de y. Relación lineal positiva. Relación lineal negativa, cuando una variable se incrementa, la otra disminuye. Y el tercer ejemplo, la pendiente, cuando la pendiente b es igual a 0, es decir, cuando no hay relación entre las variables. Es una línea recta. Resumen de la bondad de ajuste. La bondad de ajuste es un modelo de regresión, que lo vamos a medir con el coeficiente de determinación. Este coeficiente de determinación se designa con la letra r al cuadrado. ¿Qué cosa es r al cuadrado? Es la proporción de la variación total en la variable dependiente y, que es explicada por la variación en la variable independiente x. A r cuadrado también se le denomina porcentaje de variabilidad explicada por el modelo de regresión. Y r al cuadrado no es otra cosa que el coeficiente de correlación de Pearson al cuadrado.
A diferencia del coeficiente de correlación de Pearson que va de -1 a +1, el R cuadrado solo puede tomar valores entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque si el coeficiente de correlación de Pearson es negativo, cualquier valor negativo elevado al cuadrado le va a dar un valor positivo. Y decimos que cuando R al cuadrado está cercano a 1, hay una buena correlación, hay una buena regresión, y cuando R al cuadrado se acerca a 0, hay una regresión pobre o una regresión nula. Sobre las pruebas de concordancia. Las pruebas de concordancia son bastante útiles cuando lo que queremos hacer es comparar los resultados de una variable que ha sido medida, la queremos comparar entre observadores o siendo el mismo observador repite la medición. Por ejemplo, si yo quiero medir la glucosa y estoy haciendo un ensayo clínico multicéntrico en 4 hospitales de Lima, yo tengo que asegurarme que en los 4 lugares donde se está midiendo la glucosa, la concordancia sea la más alta posible. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar pruebas de concordancia. O puede ser de que yo quiera evaluar la calidad de la medición de un solo sujeto que está haciendo la medición de la glucosa. Lo que puedo pedirle es que una misma muestra la repita 2, 3, 4, 5 veces. Entonces las pruebas de concordancia se puede hacer interobservadores o intraobservadores, es decir, entre sujetos o en un mismo sujeto que está haciendo la observación. Entonces, las pruebas de concordancia también va a depender del tipo de variable. Miren qué tan importante es diferenciar si la variable es cuantitativa o cualitativa. Eso es fundamental en bioestadística. Cuando tenemos variables de tipo cuantitativas, las pruebas de concordancia que podemos utilizar, el primero es el coeficiente de correlación intraclase. Esta es la mejor prueba para poder realizar concordancia cuando tenemos variables cuantitativas, y es obviamente la que más se utiliza. Algunos utilizan también el coeficiente de correlación de Pearson. Para muchos, este coeficiente de correlación de Pearson no es una prueba de concordancia, así es que eso está en discusión. Y el tercer método es un método gráfico, es el método de Blanc-Alma, ¿no? Consiste en representar gráficamente la diferencia que hay entre dos observaciones con respecto a su media. De los 3 métodos de concordancia, como les decía, el más utilizado de lejos es el coeficiente de correlación intraclase. Y cuando estamos frente a variables categóricas, la prueba de concordancia más utilizada, pero no la mejor, es la concordancia simple. ¿Cuál es el problema de la concordancia simple? El problema de la concordancia simple es que no descarta la concordancia producto del azar. ¿Qué significa eso? Lo vamos a ver. Tenemos aquí 100 sujetos que han sido observados por un observador A y un observador B. Están enfermos 9 de los 100 sujetos. Pero en este caso, la prevalencia, en este caso de los enfermos, es bastante baja, solo del 9%. Entonces, para estimar la concordancia simple, simplemente hay que sumar la proporción de la concordancia en la celda A y la celda D. Como aquí son 100 sujetos, esto es 3% y este es 85%. Entonces, en este caso, el valor de la concordancia simple es del 88%. Aparentemente, y digo aparentemente, es una buena prueba. Pero, ¿cuál es el problema? Si nosotros vemos en los enfermos, de los 9 enfermos, solo en 3 concordaron ambos.
enfermo y enfermo. 3 de 9. Y en el caso de los sanos, en 85. Entonces, aquí está influenciando bastante la probabilidad debido al azar. Ese es el gran problema de la concordancia simple. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa a la concordancia simple es el test de capa. El test de capa lo que hace es eliminar la concordancia que es producto del azar. Esta es la fórmula. Capa es igual concordancia observada menos concordancia esperada sobre 1 menos la concordancia esperada. ¿Entre qué valores varía capa? Capa varía entre +1 y -1. Si es +1, significa que los dos observadores concuerdan perfectamente. Si es 0, significa de que no hay relación entre la clasificación de las dos observaciones. Y si es -1, significa que los dos observadores clasifican exactamente lo opuesto. Veamos el ejemplo. El ejemplo anterior, en el cual veíamos una concordancia simple de 88%, vamos a estimar cuánto es el test de capa con estos valores. Entonces, para calcular el test de capa, tenemos que tener los valores observados, que ya los tenemos, y luego estimar los valores esperados. Miren que los valores esperados en el test de capa se calcula de manera idéntica que el chi cuadrado. Se utilizan los totales marginales para obtener los valores de las celdas A, B, C y D. De la misma manera, se multiplica el total marginal de la columna por el de la fila y se divide entre el total de observaciones. Y estos serían los valores esperados de la concordancia. Entonces, los valores esperados de la concordancia, en este caso, es 0.84. En los valores observados, la concordancia es de 0.88. ¿Cómo calculamos el test de capa? Concordancia observada, 0.88, menos concordancia esperada, 0.84, sobre 1 menos 0.84. Eso me va a dar un test de capa de 0.27. ¿Qué significa ese 0.27? En este gráfico vamos a tratar de fijar mejor el concepto del índice de capa o el test de capa. Supongamos que en ese rectángulo tenemos el 100% de la concordancia. Esta concordancia total la vamos a dividir en una concordancia esperada por el azar, que es 0.84, una concordancia que va más allá del azar, es decir, la que no es producto del azar. Y aquí tenemos la concordancia observada. Entonces, concordancia esperada, concordancia observada. En el test de capa, lo que les decía, lo que hace es eliminar toda la concordancia que es producto del azar. Y solo nos quedamos con la concordancia que no es producto del azar. Es decir, de toda esta concordancia que tiene un valor de 1, nos vamos a quedar solo con el 0.16, que es la concordancia que no es producto del azar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la concordancia observada, 0.88, menos la concordancia esperada, que es 0.84? Esa diferencia es 0.04. Y toda esta concordancia, que no es producto del azar, es 0.16. Entonces, el índice de capa no es otra cosa que esta relación. Esta concordancia
que es la diferencia entre la concordancia observada y esperada, que es 0.4, el rectángulo amarillo, sobre el total de concordancia, que es producto de la concordancia que no es concordancia producto del azar. Entonces, esta división me va a dar un valor de índice de capa de 0.27. Entonces, esa es la diferencia entre la concordancia simple y la concordancia cuando utilizamos el test de capa. El test de capa elimina toda la concordancia que es producto del azar y solo analiza la concordancia que no es debido al azar. Es mucho más precisa. ¿Cómo se interpretan los valores de capa? Esta es la escala para poder interpretar los valores de capa. Lo que nosotros buscamos siempre es que el valor de capa esté por encima de 0.8, ¿no? De 0.81 hacia arriba, eso es excelente o muy buena. De 0.61 a 0.80 buena, de 0.41 a 0.60 regular o moderada, de 0.21 a 0.40 débil o ligera y menos de 0.20 es pobre o mal. En el ejemplo anterior teníamos 0.27, ¿no? Que estaría aquí en esta escala, sería una concordancia débil o ligera. La mayor cantidad de la concordancia que habíamos encontrado en la concordancia simple era producto del azar.